¿Me oyen? Ah, bueno, no sé qué será eso del sonido desactivado. Bueno, entonces, dada una sucesión aritmética, de la que se conocen los siguientes términos. A sub 8 igual a menos 7 medios y A sub 41 igual a 13. Hallar A sub 1. Entonces, ¿qué es una sucesión aritmética? Una sucesión es aritmética si A1, A2, AN, etcétera, A2 menos A1, A2 menos A1 es lo mismo que A3 menos A2, es lo mismo que AH menos el anterior, A sub H menos 1. Y esa diferencia se la llama diferencia de la sucesión. Y el término general de una sucesión aritmética es A sub 1 más N menos 1 por la diferencia. Para N mayor o igual que 1. Bien. Entonces, me piden que encuentre A sub 1. Y fíjense que si tenemos A8, es lo que sabemos cuánto vale, que vale menos 7 medios, es igual a sub 1 más 8 menos 1 por la diferencia. Y si tenemos A41, que vale 13, porque es dato, es igual a A sub 1 más 40 menos 1 por la diferencia. Es decir, haciendo un poco de cuentas, lo que tenemos es que menos 7 medios es igual a 1 más 7D y 13 es A1 más 39D. Por lo tanto, nosotros podemos encontrar de ahí, lo más rápido es encontrar la diferencia y después, conocida la diferencia, encontrar encontrar a 1. ¿Por qué digo eso? Porque si ustedes despejan a 1 de esta expresión, por ejemplo, o de esta expresión, como quieran, entonces A1 es igual a menos 7 medios menos 7D. Bien, despejo A1, me queda menos 7 medios menos 7D. Con ese valor de A1, nos metemos en esta expresión. Entonces, 13 va a ser igual a menos 7 medios menos 7D más 39D. Ah, perdón, era 41, o sea que acá es 41 menos 1, 40. Disculpen. No sé, vi 40. O sea que acá es 40D. Entonces nos queda que 13 es igual a menos 7 medios. ¿Y cuántas D tenemos? Entonces tenemos 33D.
porque 40 menos 7 son 33D. Este menos, estoy buscando D, o sea que tenemos que 33D es igual a 13 más 7 medios. Está ahí despejando 33D. Entonces esto pasa sumando. Luego, común denominador 2, 2 por 13, sí, 2 por 13 es 26, más 7 es 33D. 26 más 7 es 33, o sea que 33D es igual a 33 sobre 2. Y de ahí vamos a despejar D. Por lo tanto, D es igual a un 33 que multiplica 33 sobre 2, por lo que la diferencia nos resulta que es un medio. ¿Por qué? Porque este 33 se cancela con este 33 a 1 y entonces la diferencia es un medio. Bueno, entonces ya conocemos un medio, si ya conocemos la diferencia que vale un medio, podemos venir acá y encontrar a 1. Porque el dato era buscar a 1. El dato, la consulta era buscar a 1. Entonces, usamos la expresión del término general, ¿no? Que es cualquiera n es a1 más n menos 1 por d. Entonces, me dieron a 8. A 8 va a ser, el dato es a1 más 8 menos 1 por d. Y a 41 es 13, y entonces va a ser 41 menos 1 por d. De ahí nos queda a 8 igual a 1 más 7d, y a 41 es a1 más 40d. Los valores de A8 y A41 los tenemos, de ahí despejamos A1 de las dos expresiones, o de una de ellas, y lo reemplazamos en la otra, entonces nos ha quedado, despejando de la primera, de esta primera expresión, vamos a 1, nos queda que A1 es menos 7 medios menos 7d. Con esa expresión de A1 venimos a donde teníamos en la del A40, en lugar de A1 escribimos esto que es en función de d, hacemos un poquito de cuentas, menos 7d más 40d son 33d, entonces 33d lo despejo, sacando como un denominador, nos queda que 33d es 33 medios, por lo tanto d vale un medio. Y ahora vamos a buscar A1. Entonces A1 es menos 7 medios menos 7 por la diferencia. Es decir que A1 es igual a menos 7 medios menos 7 medios menos 14 medios, es decir, A1 es igual a menos 7. Y ese es el valor que nos estaban pidiendo. ¿Entendido? ¿Se entendió? ¿Sí? Bueno. Entonces, por ejemplo, ya que estamos trabajando con aritméticas, yo podría preguntar, ¿cuál es la suma de los A1 nos dio menos 7? Hallar la suma de los 50 primeros términos de esa sucesión. Hallar la suma de los 50 primeros términos de esa sucesión. Entonces recuerden
que para aritmética, la suma desde k igual 1 hasta n de los a sub k para una sucesión aritmética es n por a1 más a sub n sobre 2. Entonces, si yo preguntaba cuál es la suma de los primeros, no me acuerdo cuántos dije, supongamos 58, algo así creo que dije, es decir, la suma desde k igual 1 a 58 de los a sub k. ¿Está bien? Nuestra sucesión, el primero es menos 7, el otro, la diferencia, ¿se acuerdan que era un medio, no? Entonces el segundo va a ser menos 7 más un medio. Este es el A1, este va a ser el A2. Después tendríamos A3, el menos 7 más 1. El otro va a ser menos 7. Este es el A3. El A2 es más 1, más 2, más 3, medios, etc. Hasta el A58. ¿Y quién es A58? Bueno, ¿por qué digo quién es? Porque lo necesito en la fórmula. Entonces, el A58 resulta que es A1, que lo conocemos, que es menos 7, más 58 menos 1, porque si acá dice 58, tengo que hacer 58 menos 1 por la diferencia. Y la diferencia era un medio. Por lo tanto, A58 es menos 7 más 57 por un medio. Esa cuenta es la que tenemos que hacer. Para calcular A58. Como un denominador 2, acá que tienen un 1, entonces 2 dividido 1, 2 por menos 7 menos 14 más 57. Y 14 más 57 les da 43 medios. 43 medios. Si no me equivoco, ¿no? 7 menos 4, 3. Y 5 menos 1, 4. Dividido 2, 43 medios. Entonces A58 resulta ser 43 medios. Y la fórmula para tener esa suma es la cantidad de términos que estamos sumando, que son 58, por A1, que vale menos 7, más A58, que vale 43 medios, todo dividido 2. $25 y 4, 29, o sea que si simplifico esto es 29 que multiplica a esta suma. Como un denominador 2, ¿no es cierto? Menos 7 por 2 más 43. O sea que va a ser 29 por menos 14 más 43. Y esa va a ser la cuenta, ¿no? 43 menos 14, 13 menos 4, 9, me quedo en 3 menos 1, 2. O sea que va a ser 29 por 29. Y esa cuenta la hacen con la calculadora. Entonces, ¿se entendió esto?
¿Se entendió? ¿Sí? Bueno. Entonces, supongamos que ese es un ejercicio clásico de progresión aritmética. Supongamos algún otro que podríamos tener. Por ejemplo, ahora un poquito más complicado. Empieza del otro lado el ejercicio, digamos. Se tiene una sucesión y escribirla usando el símbolo de sumatoria. Tenemos la sucesión 2 más 2 más D más 2 más 2D más 2 más 3D más 2 más 38D. Escribir esta suma usando el símbolo de sumatoria. Entonces, ¿cuál es el término general de esta suma? Fíjense que acá yo podría pensar, este podría ser mi primero, mi elemento A sub 1. Este es mi elemento A sub 2. Este es nuestro elemento A sub 3. Este el A sub 4. Y así sigo. Entonces vamos a pensar, ¿cómo vamos a pensar este último? Entonces, A sub 1 es 2. A sub 2 es 2 más D. Hola, Nico. Parece que es Nico. Sí. ¿Qué tal? A sub 3 es 2 más 2 por D. A sub 4 es 2 más 3D. Entonces, ¿se dan cuenta que acá, si acá tienen un 2, acá tienen un 1? Si acá tienen un 3, acá tienen un 1. Acá, si acá tienen un 3, acá están pensando en A sub 4. Por lo tanto, ¿quién es 2 más 38D? ¿El A sub qué? ¿El A sub qué? Fíjense que cuando tienen A sub 1, Son 4. tienen 2 más 0 por D. Entonces acá tienen 0 y acá tienen 1. Cuando tienen 4, acá tienen 3. Cuando tienen 2, acá tienen 1. Cuando tienen 3, ahí tienen 2. Entonces, para tener 38 multiplicando D, ¿A sub qué va a ser? ¿Qué tengo que poner ahí? Muy bien, A sub 39. Porque es 1 menos que el índice, ¿no? Si acá pienso que hay un 0 acompañando al 2, y acá hay un 1 acompañando a la D, cuando dice 2, cuando dice 3 tengo un 2, cuando tengo un 4 tengo un 3, entonces para tener un 38 acá tengo que tener un 39. Eso es lo primero que me tengo que dar cuenta. Entonces, es decir, ver cómo se está moviendo esta suma para poder buscar, primero, bien, quién es la sucesión para buscar la forma general del término general para poder escribirlo como sumatorio. Entonces, lo que estamos viendo es que entonces, para cualquier H, el A sub H es 2 más H menos 1 por D. A ver, vamos a mirarlo. ¿Estará bien? Si H es igual a 1,
va a quedar A1 igual a 2 más 1 menos 1 por D. Es decir que 1 menos 1, como es 0, me queda que A1 vale 2. Si H es igual a 2, A sub 2 es 2 más 2 menos 1 por D. Y 2 menos 1 es 1. Por lo tanto, A2 es igual a 2 más 1 por D. Hasta ahora vamos bien. ¿Sí? Si H es igual a 3, vamos a obtener el A sub 3, y el A sub 3 es 2 más 3 menos 1 por D. Y si hacemos 3 menos 1 nos da 2, o sea que esto es 2 más 2D. O sea que efectivamente le hemos encontrado la forma a los términos estos generales de esa sucesión. ¿Para qué quiero el término general? Porque me dijeron, escribí usando el símbolo sumatoria, escribí el símbolo, usando el símbolo de sumatoria, esta suma. Entonces la suma, si esto se llamara S, S es igual a la suma desde K igual 1 hasta, ¿qué voy a poner acá? Fíjense que esto es A1, A2, A3, A4, y este va a ser el A39. Porque si H vale 39, va a quedar 2 más 39 menos 1 por D. Y 39 menos 1 es 38, o sea que es 2 por 38D, que es lo que tengo acá. O sea que esto es el A39, o sea que el K varía desde 1 hasta 39 de los elementos 2 más K menos 1 multiplicando a D. Con paréntesis escritos así. Muy bien. ¿Bien? ¿Bien esto? Entonces lo primero que tuvimos que hacer fue buscarle la forma al término general de esa sucesión. Una vez que tenemos la forma que tiene el término general, escribimos lo que me pidieron, que era escribir esto usando el símbolo de sumatoria. Bien, ahí estamos. Ahora, ¿cómo? Vamos a mirar qué tipo de sucesión es. Yo podré calcular esto. Entonces, A2 nos da, es 2 más D. Y A1 es 2. Entonces, si hacemos A2 menos A1, es 2 más D menos 2. Eso da D. Si tenemos A3 menos A1, perdón, menos A2, A3 es 2 más 2D menos A2, y A2 es 2 más D. Cuidado con no olvidarse los paréntesis, ¿no? Entonces queda 2, esto es 2 más 2D, menos 2, menos D. Esa cuenta da, 2 con 2 se va, 2D menos D da D. Es decir, que esta es la forma que tiene una sucesión aritmética. Es una sucesión aritmética. Fíjense que siempre a 2 le están sumando K menos 1 por D. A2, el número 2 es el A1. Entonces, cualquier A sub K, o A sub H, como lo quieran llamar, es 2 más H menos 1 por D. La diferencia no la conocemos. Nos va a quedar en función de D, por ahora. Pero después yo voy a pedir algo. Entonces, ¿cuál es la suma variando hasta 39? Tengo que usar esta fórmula.
la suma de 1 a n de los a sub k para una progresión aritmética es n por a1 más a n sobre 2. En nuestro caso, el n vale 39. Entonces va a ser 39 por a1. ¿Cuánto vale a1? 2 más el a39. Va a quedar en función de d, no desesperar. Va a ser 2 más 38d. Eso es el a39. 2, esto es a1. A38 es 2 más 38d. Todo dividido 2. Esa es la expresión. Esa es la expresión. Obviamente me queda en función de d porque no me dijeron cuánto vale el d. Me apareció una diferencia en cada uno de los términos. Aparece esa diferencia. Yo me doy cuenta que es una progresión aritmética, entonces puedo decir cuánto vale esta suma. Escribo primero la sumatoria, porque eso es lo que me pidieron, y ahora si yo pregunto, ¿cuál es la suma esa? Bueno, analizo que es una sucesión aritmética, haciendo la diferencia entre cualquiera de los términos menos el anterior, siempre esa cuenta me da d, por lo tanto es aritmética, uso la fórmula de una sucesión aritmética y me queda así. Si es que quiero sumar hasta el 39 término. Este es el A39. Bien. 39 son los que se están sumando, por eso tengo que poner el 39 acá, A1 más A39 dividido 2. Vamos a complementar el ejercicio con otra parte, que podría decir, si esta suma fuera 300 o 3.487, si la suma fuera igual a 3.487, ¿cuánto vale d? Entonces, escribiría que 3.487 es igual a 39 dividido 2, tenemos, y acá que tenemos, 2 más 2 es 4, más 38d. $39 no es divisible por 2, por lo tanto no puedo simplificar acá, pero sí, acuérdense que lo que estamos buscando es d, ¿no? D es lo que estoy buscando, o sea que tengo que despejar de esta igualdad d, y lo voy a hacer así, ¿no? Va a ser 2 por 34,87 dividido 39 igual, este 2 pasó multiplicando, a 4 más 38d. Y acuérdense que lo que no conocen es d. Digo que ahí hay un cachito de pizarrón que no se ve. Ahí lo ves. Entonces, con todo cuidado, hay que despejar d, ¿no? Entonces, estamos buscando d. Entonces, para despejar d, lo que vamos a hacer es 2 por 3.487 dividido 39. El 4 que está sumando pasa restando. Y eso nos da 38d. Hacen esta cuenta. Hacen esa cuenta que va a ser común denominador 39, 2 por 3.000 y pico, menos 4 por 39, y después el 38 pasa dividiendo. Entonces menos 4 por 39, y cuando quieren despejar de, el 38 pasa dividiendo toda esta cuenta.
Y ahí les queda a ustedes D. Es este número dividido 38. Eso va a ser D. Obvio que yo, como no tengo pizarrón, estoy borrando los pasos intermedios. Bien. Entonces, puedo yo, fíjense que conociendo cuánto vale una suma, que me había quedado esto en función de D, puedo calcular D. ¿Se entendió? Pregunto. ¿Se entendió? ¿Todos entendieron? ¿Sí? Bien. Bueno. A ver. Otro ejercicio que podríamos hacer, por ejemplo, a ver, tengo otro de progresión. Por ejemplo, este. No es muy distinto al anterior, pero dada una sucesión aritmética, tal que A1 es igual a menos 7 y a 91 menos a 71 es igual a 10, hallar la diferencia. Es muy parecido a lo que hicimos recién al principio del otro ejercicio, ¿no? Acuérdense que A91, de acuerdo a la expresión, va a ser igual a A sub 1 más 90 veces D. Y A71 es A1 menos, perdón, más 70 veces D. Entonces, A91 menos A71, ¿saben que eso vale 10? A91 es A1 más 90D. Menos A70 y 1 es A1 más 70D. Por lo tanto, 10 resulta distribuir convenientemente los signo menos, va a ser A sub 1 más 90D menos A sub 1 menos 70D. Es decir, que 10 es igual a 1 con A1 se cancelan. Y 90 menos 70 son 20D.
Por lo tanto, la diferencia es 10 dividido 20, nos da 1/2. Entonces, ¿cuál es la forma del término general de la sucesión? Y bueno, a n va a ser igual a sub 1 más n menos 1 por la diferencia. Pero nosotros a 1 lo conocemos, es menos 7. Más n menos 1 por 1/2. Entonces, por ejemplo, me pueden pedir, una vez que ya tenemos a 1, también a partir de acá yo podría haber encontrado a 1, aunque no me lo dieran, pero lo podría haber encontrado. Entonces, si me pueden pedir, bueno, encontrar el término, no sé, 78, o encontrar el término 120 de la sucesión. Me podrían pedir encontrar una suma de esa sucesión. Entonces, supongamos que me piden que encuentre una suma. Es a veces lo que más nos cuesta. Entonces, conocemos a 1. Ya conocemos que la diferencia vale 1/2. Y nos piden hallar la suma de los primeros 120 términos de la sucesión. Es decir, la suma desde k igual 1 a 120 de los a sub k. Y va a ser 120 por a1 más a sub 120 dividido 2. Entonces necesitamos calcular quién es el a 120. A 120 es A1 más 119 por la diferencia. 120 le tengo que restar 1, ¿no? Para encontrar cualquiera sub n. Entonces va a ser menos 7. En nuestro caso va a ser menos 7 más 119 por 1/2. Común denominador 2, menos 14 más 119. Es decir, que esto nos da 119 menos 14 nos da 105. 105 sobre 2. Entonces, a 120 es 105 dividido 2. Bien, ¿no? 119 menos 14, 105 dividido 2. Vamos a ahorrar un poco de pizarrón. ¿Sí? Entonces, venimos acá. Ya tenemos todo. Entonces va a ser 120. El a sub 1 es menos 7. Más a sub 120, que es 105 dividido 2. Todo dividido 2. ¿Está bien? Este es el A1, este es el A120. Y como estoy sumando 120 términos, es n por A1 más AN sobre 2. N por A1 más AN, todo dividido 2. ¿Sí? Da lo mismo donde pongan el dividido, acuérdense, ¿no? Todo dividido 2. Bien. Entonces, ahora vamos a hacer la cuentita. Entonces esto es A1 y A0.
60. O sea que es 60 que multiplica. Y ahora tenemos que sumar este paréntesis. O sea que como un denominador 2, adentro del paréntesis, digamos, con un corchete, porque acá hice algunos carabatos, entonces es 2 es el común denominador, o sea que va a ser menos 14 más 105. O sea que hay que sacar, a 105 le tengo que sacar 14, y todo va a estar multiplicado, dividido por 2 y multiplicado por 60. O sea que esto lo podemos simplificar a 30, y 30 va a multiplicar esta cuenta. Entonces, ¿cuánto es 105 menos 14? ¿Está bien? O sea que acá queda un 1 y acá queda un 9. 91, o sea que, ¿con qué signo positivo? 30 veces 91. O sea que va a ser 0, 3 por 1, 3, 3 por 9, 27. 2730. ¿Se entiende? ¿Se entendió? ¿Qué les parece? Yo entre tarde no entiendo, no la casé. No sé si. Lo concreto es que Ferreira va a ser por el... Bueno, no la casaste. Entraste tarde. Estamos trabajando con progresiones aritméticas. Y para progresión aritmética tenemos la expresión de la n y la expresión de una suma. Va a depender del ejercicio, qué es lo que tengamos como dato y qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, en este nos daban A1 y la diferencia entre dos elementos de la sucesión para que encontráramos la diferencia. Entonces, usando la expresión de la n, es decir, usando quién es A91 y quién es A71, encontramos la diferencia. La diferencia nos dio un medio. Y después, para sumar los primeros 120 elementos de la sucesión, tengo que usar esta fórmula. Esto es lo que vimos en el capítulo 4. Estamos repasando un poco de todo. Bien, vamos a... Ahora vamos a mirar esta suma. Me dicen escribir la siguiente sucesión, usándolo el símbolo de sumatoria. Es decir, tenemos 2 más 2 por 3 más 2 por 3 al cuadrado más 2 por 3 al cubo más 2 por 3 a la séptima. Usar el símbolo sumatorio para escribir esa sucesión. ¿Qué pasa acá? Acá me dicen que A1 vale 2. A2 vale 2 por 3. A3 vale 2 por 3 al cuadrado. A4 vale 2 por 3 al cubo. Bueno, entonces, ¿qué tipo de sucesión es? ¿Qué les parece? ¿Es geométrica? Primera cuestión, ¿será geométrica? Es decir, A2 menos A1 les da 2 por 3 menos 2. 2 por 3 es 6, menos 2 da 4. A3 menos A2 es 2 por 3 al cuadrado menos 2 por 3.
3 al cuadrado es 9, por 2, 18. 18 menos 6 da 12. Por lo tanto, como estos son distintos, aritmética no es. ¿Será geométrica? Para que sea geométrica, un elemento sobre el anterior tiene que ser siempre lo mismo. Entonces, si ustedes hacen A2 dividido a 1, es 2 por 3 dividido 2, y eso da 3. Si hacen A3 dividido a 2, es 2 por 3 al cuadrado dividido 2 por 3. 2 y 2 se va, y 3 al cuadrado dividido 3 es 3. O sea que la cosa viene bien, ¿no? A4 sobre A3 va a ser 2 por 3 al cubo dividido 2 por 3 al cuadrado. Los dos se cancelan y me queda 3 al cubo dividido 3 al cuadrado, 3. Efectivamente, esto es una sucesión. Lo que tengo acá expresado es una sucesión geométrica. Entonces, miren lo siguiente. ¿Cómo? Acá tengo, esto es A1, esto es A2, esto es A3, A4, ¿y este quién es? Es decir, 2 por 3 a la séptima. ¿Quién es en la sucesión? Cuando acá dice 2, el 3 está elevado a la primera. Cuando acá dice 3, el 3 está al cuadrado. Cuando acá dice 4, el 3 está al cubo. Entonces, si yo tengo 3 elevado a la séptima, es el A sub qué. Es el A sub qué. Sub 6. A ver. Si acá dice 2, acá dice 1. Si acá dice 3, acá dice 2. Si acá dice 4, acá dice 3. Si acá dice 7, ¿qué tengo que poner acá? ¿Uno más o uno menos? Tengo que poner uno más. Bien, ahí tengo que poner un 8. ¿Bien? Porque acá dice 2, acá 1, acá 3, acá 2, acá 4, acá 3. Si acá dice 7, acá tengo que poner un 8. Eso es A sub 8. ¿Y qué forma tienen los elementos? Por lo tanto, cualquier elemento de ahí, A sub K, es 2 por 3 a la ¿cuánto? Por 3 a la ¿cuánto? A la K menos 1, bien. Es decir, que es una progresión geométrica. Entonces, geométrica. Cuando A2 dividido a 1 da lo mismo que A3 dividido a 2, y así siguiendo, da lo mismo que cualquier A sub H dividido el anterior, y eso da la razón. R la llamamos razón. Y el elemento genérico es A1 por la razón a la n menos 1. Para n mayor o igual que 1. Y la suma de una progresión geométrica, desde k igual 1 a n de los A sub k para una geométrica, va a ser A1 por 1 menos la razón a la n
sobre 1 menos la razón. Razón distinto de 1. Acuérdense que si la razón fuera 1, toda la sucesión sería igual y en realidad fórmula no necesitaría. Bueno, entonces, acá, si me dicen, bueno, escribí esta sumatoria. Esta suma, supongamos que se llama T esta suma. Entonces, T para nosotros va a ser la suma desde K igual 1 hasta ¿quién? Y el último, acuérdense que este era el A sub 8. Entonces, desde 1 hasta 8 de los A sub K. ¿Y quiénes son los A sub K? Y los A sub K son de esta forma. Entonces, la suma desde K igual 1 a 8 de 2 por 3 a la K menos 1. Eso es lo que dice ahí. Bien. Los A sub K, lo escribo acá de nuevo, es 2 por 3 a la K menos 1. Así, y tengo que llegar al 8 porque es lo que me dijeron. Bueno, tengo eso, y me dicen, bueno, otro ejercicio vamos a hacer. ¿Cuánto vale la suma desde K igual 1 hasta 35 de esta sucesión? Bueno, acá tenemos la fórmula que tenemos que usar, ¿no? No sé si se ve bien. La suma de 1 a n de los elementos de una sucesión geométrica son el primero por 1 menos la razón sobre 1 menos la razón. Por lo tanto, acá sería el A sub 1. ¿Cuánto valía el A sub 1? Acá lo tenemos, vale 2. Por 1 menos la razón. La razón, acuérdense que la razón es 3. Entonces va a ser la razón, en nuestro caso la razón es 3, a la 35 sobre 1 menos la razón. Y acá nos va a quedar 2 por 1 menos 3 a la 35 sobre menos 2. Bueno. Siguiente comentario. Acá se dan cuenta que tienen 2 multiplicando y menos 2 dividiendo. O sea que esto es menos 1. Que multiplica a 1 menos 3 a la 35. O sea que también es cierto que esto es 3 a la 35 menos 1, ¿no? Porque multiplico todo por menos 1, que tengo acá adelante, porque 2 dividido en menos 2 es menos 1, puedo simplificar así. Y queda un menos 1, ¿no? Menos 1 por 1 menos 1, multiplicando a 1 menos 3 a la 35. Si usan el menos 1 distribuyéndolo en esta resta, les va a quedar 3 a la 35 menos 1. Entonces esto da lo mismo que 3 a la 35 menos 1. La pregunta que seguro se están haciendo es si tienen que calcular 3 a la 35. Y yo les digo, no es necesario, lo pueden dejar indicado. Salvo que lo necesiten para algo en particular. 3 a la 35 es un número relativamente grande. Por lo tanto van a
dejarlo indicado. Si lo dejaban acá también estaba bien, ¿eh? No había ningún problema. Bien. Entonces, nos dimos cuenta que esto era una progresión geométrica, porque haciendo un elemento sobre el anterior, había algo que se mantenía constante, que es lo que llamamos razón. No era una aritmética. Entonces, si me piden encontrar la suma de estos elementos, yo simplemente escribo esto. Ahora, si después me dicen, bueno, pero ¿cuánto vale la suma desde 1,35 de esa progresión? Ahí uso la fórmula, acá simplemente lo dejé indicado, podría haber encontrado en realidad el valor, por supuesto que hubiera sido mucho más cómodo, ¿no? Porque ¿qué hubiera sido? Y hubiera sido A1, que es 2, por 1 menos 3, elevado a la octava, sobre 1 menos 3. Y acá la podían calcular. ¿Bien? 3 a la octava no es tan grave. Entonces, acá es menos 2, con el 2 chau, o sea que va a quedar menos, ¿esto qué es? Esto es menos 2. Entonces va a quedar menos 1, multiplicando a 1 menos 3 a la octava. Menos 1, multiplicando a 1 menos 3 a la octava. O sea que es 3 a la octava menos 1. El resultado es 3 a la octava menos 1. 3 a la octava no es tan grande y lo pueden hacer. En cambio, 3 a la 35 ya es un número bastante grande y queda ahí. ¿Entendido? ¿Entendido esto? Bien. Bueno. Esto es más o menos lo que uno tiene que acordarse de progresiones aritméticas y geométricas. Y ahí tenemos todo, ¿no? Tenemos lo que es una sucesión, tenemos cómo se calcula la suma, cómo se calculan los elementos de cómo se calcula una sumatoria y la suma de una aritmética y de una geométrica. Bueno, vamos a mirar, por ejemplo, un ejercicio de matrices. Yo porque ustedes me dijeron que no tenían dudas y preferían que yo hiciera algo. Si no tienen dudas, yo hago un pantallazo de los ejercicios de los temas que estuvimos viendo. Entonces, un ejercicio muy sencillo podría ser el siguiente. Si tengo la matriz 1, 3, 0, 4, 2 menos 1, más 3x igual a 1, 2, 2, 1 por la matriz 1, 0, 0, 1, 1 menos 1. Hallar x. Entonces, acá nos aparecen todas las operaciones que sabemos con matrices, ¿no? Tenemos una matriz multiplicada por un número, después acá tenemos multiplicación de matrices, y después para despejar 3x, esta matriz va a tener que usarse el hecho de que toda matriz tiene opuesta, entonces vamos a poder en un principio despejar 3x y después despejar x. Bueno, entonces primero vamos a trabajar con el segundo miembro.
Vamos a hacer el producto de estas dos matrices. Lo puedo hacer y sí, porque esta es 2 por 2 y esta es 2 por 3. Por lo tanto me va a dar una matriz 2 por 3. ¿Cómo hacemos esa cuenta? Fila contra columna. O sea que va a ser 1 por 1 más 2 por 0. Fila contra esta columna, 1 por 0 más 2 por 1. Fila contra columna. 1 por 1 más 2 por menos 1. Ahora vamos a la segunda fila. ¿Está bien? Entonces es fila contra columna. 2 por 1 más 1 por 0. Fila contra esta columna. 2 por 0 más 1 por 1. Fila contra esta columna. 2 por 1 más 1 por menos 1. Bien, entonces tenemos 1, 3, 0, 4, 2, menos 1, más 3 por X, y esta matriz resulta ser 1 por 1, 1, más 0, porque 2 por 0 es 0, o sea que acá da un 1. 1 por 0, 0, más 2 por 1, 2, y esto es 1 por 1, 1, menos 2, menos 1. Segunda fila. 2 por 1, 2, más 0, da 2. 2 por 0, 0, 1 por 1, 1. Y esto queda aquí. Entonces queda 2 por 1, 2, más 1 por menos 4, o sea que esto da menos 2. Entonces, ¿cómo voy a hacer o qué propiedad voy a usar para poder despejar 3x? Esta matriz tiene opuesta. Por lo tanto, sumo formalmente la opuesta de esta a ambos miembros de la igualdad y va a aparecer la opuesta en el segundo miembro. Entonces va a quedarnos 3x es igual a 1, 2, menos 1, 2, 1 menos 2. Y la opuesta de esta matriz es menos 1, menos 3, 0, menos 4, menos 2, 1. La cuenta esta de este segundo miembro nos da 1 más menos 1, 0. 2 más menos 3, menos 1. Menos 1 más 0, menos 1. Segunda fila. 2 más menos 4, menos 2. 1 más menos 2, menos 1. Menos 2 más 1, menos 1. Entonces, 3x resulta que es esta matriz. Pero nosotros queremos x. Entonces, si queremos x, lo que tenemos que hacer es que la x me quede multiplicada por 1. Entonces, para que la x me quede multiplicada por 1, vamos a multiplicar esta igualdad, que ya la voy a escribir acá adelante, esto, porque si no, no tengo lugar. Ese resultado nos dio 0, menos 1, menos 1, menos 2, menos 1, menos 1. Por lo tanto, acuérdense que una matriz multiplicada por 1, por el número 1, es la misma matriz. Esa es la propiedad que voy a usar. Entonces voy a multiplicar por 1/3, porque así, 1/3 por 3, eso da 1.
y 1 por cualquier matriz A que se les ocurra a ustedes va a dar A. Bueno, en este caso voy a usar que 1 por X es X. Pero, si yo multiplico por 1/3 de este lado, en una igualdad tengo que multiplicar del otro lado. Entonces, X va a ser igual a 1/3 de ¿qué matriz? Y de la matriz que tenemos acá, que es 0, menos 1, menos 1, menos 2, menos 1, menos 1. ¿Y qué es multiplicar una matriz por un número? Es multiplicar cada uno de los elementos de la matriz por ese número. Luego, X es la matriz 0, menos 1/3, menos 1/3, menos 2/3, menos 1/3 y menos 1/3. Esa es la matriz X buscada. ¿Quedó claro esto? ¿Quedó claro? Pregunto si quedó claro. ¿Sí? Bueno. Ahora vamos a hacer, por ejemplo, un cálculo de una inversa. Entonces, para calcular la inversa de una matriz, vamos a usar la siguiente situación. Una matriz tiene inversa o es invertible si es equivalente por filas con la matriz identidad. Acuérdense que para que una matriz pueda tener inversa, ella tiene que ser cuadrada. Si no es cuadrada, nunca va a tener inversa. Bien, entonces, A tiene inversa si existe B, A tiene que ser N por N, ¿no? Cuadrada. Si existe B, también N por N, tal que A por B da lo mismo que B por A y da la identidad IN. Donde ¿quién es IN? IN es la matriz que tiene unos en la diagonal y 0 en cualquier otro lado. Esta N filas y N columnas. Tiene N filas y N columnas. Es decir, N por N. Entonces, pero ¿cómo? De una manera práctica, ¿cómo sabemos si una matriz es invertible? Si hacemos un montón de operaciones elementales sobre las filas de A, decir un montón es un poco exagerado, y llegamos a la identidad IN. ¿Y cómo hacemos eso? Para encontrar la inversa. Escribimos de un lado A, del otro lado N, y con esa matriz grande hacemos las mismas operaciones elementales de este lado que de este lado, con el propósito de llegar del lado donde estaba A y N, y si llegué del otro lado lo que tengo es la inversa de A. Si logramos esto, entonces la que tenemos de este lado es la inversa. Si no logramos la identidad, A no tiene inversa.
Entonces, A es invertible si es equivalente por filas con la identidad, decimos. ¿Y cómo sabemos eso? Colocamos A de un lado, la identidad del otro, hacemos operaciones elementales. Si llegamos a la identidad del lado donde estaba A, lo que está del otro lado es la inversa de A. Bueno, entonces vamos a analizar y calcular de existir la inversa de esta matriz. Supongamos que tenemos la matriz 1, 0, 1, 0, 1, 2, 1 menos 1, 0, y ese es A. Y queremos ver si tiene inversa. Entonces lo que fabricamos es una matriz que de este lado escribimos A, del otro lado escribimos la identidad que le corresponde. Como la matriz es 3×3, la identidad que le corresponde es la identidad 3, es decir, esta identidad. Y ahora empezamos a hacer operaciones elementales sobre las filas de A, es decir, sobre este es A, con el objetivo de llevar esta matriz a esta. Si lo logro, lo que se me va a acumular de este lado es la inversa de A. Bien, entonces, ¿qué me molesta acá? Y me molesta este 1. Por lo cual, a la fila 3 le voy a restar la fila 1. Acuérdense cuáles eran las operaciones elementales. A una fila, las filas las puedo cambiar de lugar, permutar. A las filas se pueden permutar. Después, a una fila la puedo multiplicar por una constante no nula. O a una fila le puedo sumar un múltiplo de otra fila. Si hago, esos son los 3 tipos de operaciones elementales que podemos hacer sobre las filas de una matriz para transformarla de una a otra que sea equivalente por filas. Y en nuestro caso nos interesa ver si esta matriz, que la coloqué acá, se puede llevar a la identidad. Entonces, hay que transformar este 1 en 0. Para transformar ese 1 en 0, lo que vamos a hacer es a la fila 3 restarle la fila 1, porque acá hay un 1, entonces 1 menos 1 va a ser 0. Entonces lo que vamos a hacer es a la fila 3 le restamos la fila 1. Ordenadamente, ¿y qué nos va a quedar? Entonces, la fila 1 no se le hace nada. La operación que realizo del lado donde está A, la tengo que realizar del lado donde está la identidad también. 0, 1, menos 1, 0, 1, 0. Acá hay un 1 y le van a restar un 1 para que dé 0. Hay un menos 2, le vamos a restar un 0, me va a quedar 2. Y hay un 0 y le voy a restar un 1, me va a quedar menos 1. Pero de este lado pasa lo mismo. Hay un 0 y le voy a restar un 1, o sea que acá va a quedar un menos 1. Hay un 0, le voy a restar 0, va a quedar 0. Y hay un 1, le voy a restar 0, va a quedar 0. Entonces, esa fue la primera transformación que hicimos. A la fila 3 le restamos la fila 1. Y nos queda así. Ya la primera columna está prolijita, ¿no? Porque miren cómo es la primera columna de la identidad. Tiene un 1 como elemento principal, la fila 1, y en el resto de la columna hay ceros. Eso ya lo logré. Ahora, necesito un 1 acá que ya lo tengo. Entonces, con este 1 vamos a barrer la columna. Acá ya tengo un 0, entonces hay que transformar en 0 este 2. Entonces, lo que vamos a hacer es trabajar sobre la fila 3. Entonces, a la fila 3 le vamos a restar 2 veces la fila 2. ¿Por qué 2 veces la fila 2? Y porque acá hay un 1, y entonces si al 1 lo multiplico por 2 me da 2, y acá hay un 2, entonces si hago 2 menos 2 me va a dar 0. La fila 1 y la fila 2, nada. 1, 0, 1, del otro lado de la rayita, queda igual, tanto la fila 1 como la fila 2.
Estamos haciendo las cosas para que al 0 le resto 0, me queda 0. Al 2 le resto 2 por 1 para que me dé 0. Y hay un menos 1 y le vamos a restar 2 por menos 1. Hay un menos 1 y le restamos 2 por este elemento. Ese elemento es menos 1. Entonces hay un menos 1 y le restamos 2 por menos 1. Es decir, tenemos un menos 1, menos por menos más 2. Y menos 1 más 2 es 1. ¿Qué pasa del otro lado? Ahora vamos a ver qué pasa del otro lado. Hay un menos 1 y le restan 2 por 0, por lo tanto ese no se modifica. Hay un 0 y le van a restar 2 por 1, porque acá hay un 1. O sea que queda 0 y 2 por 1 es 2, 0 menos 2 menos 2. Y acá hay un 0 y le restan 0, queda 0. O sea que esta columna se asemeja a la de la identidad, es igual. Esta también. Y acá tengo un 1. Ya. Y ahora, ¿qué necesito? Que con ese 1, para yo tener de este lado la identidad, necesito transformar este elemento en 0 y este también. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a jugar con la fila 3. Y vamos a hacer 2 operaciones. A la fila 1 le vamos a restar la fila 3. A ver, yo voy a ir escribiendo, voy a escribir para arriba porque este pizarrón es tan chico que no tengo lugar, sino. A la fila 1 le vamos a restar la fila 3. A 1 le resto 0, me da 1. A 0 le resto 0, me da 0. Y a 1 le resto 1, me da 0. Fíjense que si uno hace las operaciones de manera ordenada, como acá ya tiene ceros, los de acá no se modifican. Bien, me dio 0. ¿Qué pasa del otro lado? Hay un 1 y le restan la fila 3. ¿Qué le restan? Le restan menos 1. Es el que está en esta posición. A este 1 le restan menos 1. O sea que va a quedar 1 menos menos más 1, queda 2. A 0 le restan lo que está acá abajo, que es menos 2. Por lo tanto, a 0 le suman 2, por lo tanto acá va a también dar un 2. Y a 0 le restan 0, les da 0. Eso nos permitió blanquear este 1, transformarlo en 0. Ahora vamos a transformar en 0 este menos 1. Entonces, la otra operación que voy a hacer es a la fila 2 sumarle la fila 3. ¿Por qué? Porque si a menos 1 le sumo 1, da 0. Entonces, la fila 2 se va a modificar. Pero ¿qué pasa? Acá adelante, como tengo ceros, a 0 le sumo 0, no pasa nada, me vuelve a dar 0. A 1 le sumo 0, da 1. Y a menos 1 le sumo 1, es a propósito para que me dé 0. ¿Qué pasa del otro lado? Hay un 0 y le sumo menos 1, me da menos 1. A 1 le sumo menos 2. Hay un 1 y le sumo menos 2, eso da menos 1. A 0 le suman 0, da 0. Y la fila 3 queda como está. ¿Y qué pasó? Y eso es lo importante. Pusimos la matriz acá. Acá pusimos la identidad. Trabajamos pensando en llevar a la identidad. Lo logramos. Y esto que nos queda acá acumulado es la inversa de A. Porque eso nos lo dice un teorema que tenemos como propiedad sin demostrar, pero es así. Esto es A a la menos 1. Entonces, les dejo a ustedes
para que verifiquen que si hacen A por esta matriz, ¿cuánto tiene que darles? ¿Cuánto tienen que darles eso? ¿Cuánto tienes que darles si esa es efectivamente la inversa? ¿Quién contesta? Vicente, Juan, Facundo, Lautaro. ¿Cuánto tienen que dar si multiplican A por su inversa? La identidad, muy bien. Bueno, eso les queda de deber, ¿no? Si esta es la inversa y este es A, hagan la cuenta y van a ver que esto les da la identidad 3. Y si hacen A a la menos 1 por A, también les da la identidad 3. Es en el único caso, hay algunos casos, pero es en el único caso que sin hacer las cuentas, digamos, si sabemos que una es la inversa de la otra, va a conmutar. Bien. A ver, otra cosa. No, yo me estoy apurando un poco para hacer una variedad de ejercicios porque sé que se tienen que ir a las 8:30, creo que se van, ¿no? ¿A qué hora se van del lugar? Ah, ¿ya se van? Bueno. Bueno, entonces no hago más nada. Iba a ser un sistema. Lo hacemos la clase que viene. Bueno, entonces vamos a dejar de grabar. Se quedó Lautaro solo.